Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense para una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una que pocos esperaban y que está dando mucho de qué hablar. Se trata de un reencuentro, un regreso que ha encendido las redes sociales y ha generado un torbellino de emociones entre los fans. Sí, estamos hablando de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir, y la noticia que ha llegado este asterisco 26 de diciembre de 2025 ha sido, para muchos, la sorpresa de fin de año. Si eres seguidor de estas dos estrellas turcas, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y primicias. Y es que seamos honestos, cuando pensamos en Can-Yaman y de Method Demir, las imágenes que nos vienen a la mente son las de su química explosiva en Asterisco Erkenci-Kuş, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su conexión en pantalla era tan palpable que muchos soñaban con verlos juntos de nuevo, tanto en proyectos profesionales como en la vida real. Durante años, su relación fuera de las pantallas ha sido un tema constante de especulación, rumores y un sinfín de titulares. Han pasado por momentos de cercanía, de aparente distanciamiento, y cada aparición pública o publicación en redes sociales era analizada al milímetro por sus millones de seguidores. El público los adoraba y la idea de que su historia de amor, aunque efímera en la vida real, pudiera tener un capítulo más, era algo que muchos esperaban con ansias. Pero la noticia que ha saltado ahora, este asterisco 26 de diciembre de 2025, va más allá de un simple rumor o de una aparición casual. Es algo concreto, algo que marca un antes y un después en sus carreras y probablemente en la forma en que el público los percibe individualmente y como dúo. Imaginen la escena, las fiestas de fin de año, un momento de reflexión y de mirar hacia el futuro, y de repente ¡zas! Esta bomba informativa. Se trata de un proyecto conjunto, un regreso a las pantallas que muchos creían imposible, o al menos muy lejano. No estamos hablando de un cameo o de una colaboración puntual, sino de un proyecto de gran envergadura, algo que promete ser tan o más exitoso que su primer gran hit juntos. Los detalles que han comenzado a filtrarse, y que están siendo confirmados poco a poco por fuentes cercanas a la producción y a los propios artistas, son fascinantes. Se rumorea que la serie se llamará El legado del corazón, o algo similar, y que explorará temáticas diferentes a las de Erkenci-Kuş, pero sin perder esa chispa romántica que tanto gusta a los seguidores. Se dice que la trama girará en torno a dos almas destinadas a encontrarse a través del tiempo, quizás con elementos de drama histórico o de intriga, pero con la promesa de que la química entre Can y Demet será el motor principal de la narrativa. Piensen en ello, la madurez actoral que ambos han adquirido en estos años, sumada a la experiencia de haber trabajado juntos previamente, podría dar como resultado una interpretación mucho más profunda y conmovedora. Además, la elección de la fecha, justo al final del año, no es casual. Es una estrategia de marketing brillante para generar expectación y mantener el interés de la audiencia durante las vacaciones. Las redes sociales han explotado. Desde el momento en que la noticia comenzó a circular, Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se llenaron de comentarios, reacciones y, por supuesto, teorías. Los hashtags relacionados con Can-Yaman, de Method Demir y el nombre de la supuesta nueva serie se convirtieron rápidamente en trending topic a nivel mundial. Los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad, analizando cada palabra de las escasas declaraciones oficiales y de las indirectas que a veces lanzan los propios actores en sus redes. Pero, ¿qué significa este regreso para ellos a nivel personal y profesional? Can-Yaman, después de Erkenci-Kuş, ha tenido una carrera internacional muy activa, participando en producciones en Italia y explorando otros géneros. Su presencia escénica y su carisma lo han convertido en un ícono, pero muchos sentían que faltaba esa conexión tan especial que tenía con Demet. Por su parte, Method Demir ha continuado brillando en Turquía, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Ha demostrado su capacidad para interpretar roles complejos y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Sin embargo, la sombra de Erkenci-Kuş y de la pareja que formaba con Can siempre ha estado presente. Este reencuentro podría ser la oportunidad perfecta para que ambos consoliden aún más sus carreras, demostrando que su magia no fue algo del momento, sino algo que puede ser recreado y perfeccionado. También abre la puerta a nuevas interpretaciones, a roles que quizás no se habrían atrevido a tomar por separado. La presión será enorme, claro está.
Las expectativas son altísimas, y será un desafío para ellos superar la vara que ellos mismos pusieron con su anterior éxito. Pero si hay alguien que puede hacerlo, son ellos dos. La conexión entre un actor y su público es un fenómeno complejo, y la devoción de los fans de Khan y de Met es indiscutible. Los detalles de la producción también son dignos de mención. Se dice que el presupuesto es considerable, lo que sugiere que será una serie ambiciosa, con escenarios espectaculares, vestuarios de época y una cinematografía de primer nivel. La elección del director y del equipo de guionistas también será crucial. Se rumorea que se ha fichado a un equipo de renombre con experiencia en dramas históricos y romances épicos, lo que aumenta aún más las esperanzas de un producto de alta calidad. Y es que más allá de la química de los protagonistas, una buena historia y una producción cuidada son fundamentales para el éxito. La noticia, emitida este * 26 de diciembre de 2025, nos deja pensando en el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la generación de expectativas. La forma en que se ha gestionado el anuncio con un goteo de información y confirmaciones, ha mantenido al público en vilo, generando un debate constante. Es un ejemplo perfecto de cómo la comunicación en la era digital puede amplificar el impacto de una noticia. Los fans están analizando cada detalle, cada posible pista, desde las fotos que comparten en sus perfiles hasta los comentarios que dejan en publicaciones de amigos o colegas. Es un verdadero fenómeno de masas. Más allá de la confirmación de la serie, es importante destacar la resonancia que tuvo este anuncio en particular. La fecha elegida, un día después de la Navidad y a las puertas del Año Nuevo, no fue una coincidencia. Sirvió como un regalo anticipado para los admiradores de la pareja, y como un catalizador para las celebraciones de fin de año. Las especulaciones sobre la trama, los personajes y el posible elenco secundario han inundado los foros y las redes. Algunos rumores sugieren que la serie podría tener una estructura más madura, abordando temas de amor a largo plazo, segundas oportunidades y los desafíos de las relaciones en un contexto moderno, pero con toques de épica histórica. Esta aproximación buscaría capitalizar la evolución artística de ambos actores y ofrecer algo fresco a su público. Analizando el impacto de Erkenci-Kuş, es innegable que la serie sentó un precedente. No solo impulsó las carreras de Khan y de Met a nivel internacional, sino que también demostró el apetito del público por las telenovelas turcas con historias románticas potentes y personajes carismáticos. La química entre los protagonistas era tan fuerte que traspasaba la pantalla, generando un fenómeno fan que pocas producciones logran replicar. Por ello, la presión sobre el legado del corazón será considerable. Los fans exigirán que se mantenga esa chispa, pero al mismo tiempo, esperan verlos explorar nuevas facetas y superar las expectativas creadas por su anterior colaboración. El contexto actual de la industria del entretenimiento también juega un papel crucial. En una era donde las plataformas de streaming dominan, una producción de esta magnitud, con un presupuesto aparentemente elevado y la participación de 2 estrellas de renombre, apunta a ser un contenido de alto valor, probablemente destinado a una plataforma internacional o a una cadena televisiva con ambiciones globales. Esto significa que la serie no solo buscará cautivar al público turco, sino que también tendrá el potencial de expandir su alcance y atraer a una audiencia aún mayor, consolidando aún más la presencia de Can Yaman y de Met Özdemir en el escenario mundial del entretenimiento. La estrategia de marketing es otro punto a destacar. El anuncio, aunque contundente, ha sido un goteo calculado de información. Fuentes cercanas han ido alimentando los rumores, confirmando detalles gradualmente. Esto no solo mantiene el interés de la audiencia, sino que también permite a los equipos de marketing medir la reacción del público y ajustar sus estrategias. Las interacciones en redes sociales, los análisis de los influencers y las discusiones en comunidades de fans son herramientas valiosas para entender qué aspectos de este regreso generan más entusiasmo y qué se debe destacar en la comunicación oficial. Desde una perspectiva profesional, este reencuentro representa una jugada maestra para ambos actores. Para Can Yaman, que ha estado explorando proyectos en Europa y ha ganado una considerable base de fans en Italia, regresar a la actuación en una producción turca de gran calibre le permite reconectar con sus raíces y demostrar su versatilidad en un formato que lo catapultó a la fama. Para Demet Özdemir, quien ha solidificado su carrera en Turquía con papeles desafiantes y aclamados, esta colaboración ofrece la oportunidad de revivir una conexión icónica y al mismo tiempo demostrar su crecimiento como actriz junto a un compañero con quien ya ha demostrado una sincronía excepcional. La posibilidad de que esta colaboración no se limite a una sola serie también es un tema de conversación.
Si El legado del corazón resulta ser un éxito rotundo, podría abrir las puertas a futuros proyectos conjuntos, consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como una de las duplas más rentables y queridas del mundo de las telenovelas. Esto, a su vez, podría inspirar a otros actores y actrices a considerar reencuentros con parejas icónicas para revitalizar sus propias carreras y reconectar con sus bases de fans. La anticipación por este proyecto va más allá de la nostalgia por ver Erkenzikuş. Es una expectativa por ver cómo dos artistas que han madurado, aprendido y crecido individualmente, pueden ahora entrelazar sus talentos para crear algo nuevo y emocionante. Se trata de una evolución, no de una repetición. Los fanáticos buscan la esencia de lo que los enamoró, pero también anhelan sorpresas, giros argumentales inesperados y actuaciones que dejen una marca imborrable. La promesa de una trama con tintes históricos o de intriga añade una capa de complejidad que podría atraer a un público más amplio, más allá de los seguidores acérrimos del romance. Los elementos de producción, como la dirección artística, la fotografía y la banda sonora, serán cruciales para crear la atmósfera adecuada. Si la serie busca explorar temas de destino y amor a través del tiempo, la estética visual y la música deberán evocar esa sensación de trascendencia. Se espera que el equipo de producción invierta fuertemente en estos aspectos para ofrecer una experiencia visual y auditiva inmersiva que complemente la química de los protagonistas. En resumen, la noticia del regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a través de un nuevo proyecto televisivo 26 de diciembre de 2025, ha sido un verdadero bombazo. Una bomba que ha activado las redes sociales, ha generado un torbellino de emociones y ha puesto a todos en vilo. Este reencuentro no solo representa la promesa de una nueva historia cautivadora, sino también la consolidación de dos carreras brillantes y la confirmación de una química que conquistó al mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado de esta impactante noticia. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por este regreso? ¿Qué esperan de esta nueva producción? ¿Creen que superarán el éxito de Erkenzikuş? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.